Vamos a comenzar entonces en esta tarde con la tercera sesión. Luego tendremos un break de acá a 1 hora y media más o menos. Vamos a correr un poquito los horarios. Son las 2:30. A las 4 tendríamos el break. ¿Sí? El break. Porque está Brian, ¿no? El receso. Estamos un ratito ahí. Claro. Y de ahí... Por eso son 2:30. A las 4 tenemos el recreo. Y después del recreo empezamos de vuelta con las clases. Bueno. Una sugerencia antes de que ellos larguen, porque no sé qué tendrán preparado, porque yo me sorprendo igual que ustedes con algunas cosas. No se queden con ninguna pregunta para hacer. Lo que quieran hacerle una pregunta, interrumpan. Yo creo que aprovecharlo a Brian que está y con la disponibilidad que está. Así que arrancamos nomás. Well, the afternoon is always the hardest. Bueno, después de mediodía siempre lo más difícil. So if you are feeling a little sleepy, just get up and walk around. Así que si alguno siente que se duerme, levántese, camine. Go take a swim in the pool. Vayan, zambúllanse a la pileta. No, really. At any point, if you're feeling sleepy, get up, walk around, take a break. No, Except for Omar. Omar, you have to stay. Sleeping. You're moving back? Pardon? No, I don't like the air conditioner on my back. Oh, you're so far away from me now. No, that's. I understand. Stay there. No, it's the direction. Vengo acá por el aire acondicionado. Más cerca. Bueno, muy bien. And it looks like this side is a little fuller than this side. So I'm going to probably be looking over here more. Así que este lado acá de mi derecha está más lleno y más adelante que la izquierda, así que voy a tener que mirar más para acá, se van a disculpar. Okay, do you have any questions or observations from our second session where we were talking about the crisis in leadership? Any thoughts about that before we continue on? ¿Alguna pregunta o observaciones de la segunda sesión, la última que tuvimos en la mañana? Okay, she's asking, when you talk about leadership, are you referring just to church leadership or some other areas of leadership? Yes, so I'm talking about all areas of leadership. Yo estoy hablando del liderazgo así en general, no solamente para la iglesia. Yeah, religious, political, business. Sí, en el sentido político, familia, el comercio, negocio. Some of the language we will hear most often in my country is that we have a crisis in leadership, and usually they're talking about politics, economics. Cuando nosotros en mi país hablamos acerca de eso, incluimos también el liderazgo político, financiero, económico. So we just had what is called our midterm elections. We elect a president every 4 years. Sorry again. We elect a president every 4 years. Acá se elige también presidentes cada 4 años, ¿verdad? And then in the middle of a term, we have elections for our senators and congressmen. Y a la mitad del periodo de esos 4 años nosotros allá tenemos las elecciones de diputados y senadores, como acá. And what happened just a few weeks ago Y lo que pasó, como será hace poquitas semanas atrás, was an overwhelming loss for President Obama and the Democratic Party. y fue, digamos, un golpe de fracaso muy grande para Obama y el Partido Demócrata. So many people are disappointed with the current leadership policies that they voted for the exact opposite party. Mucha gente estaba disconforme por la forma como se conducía
el Partido Demócrata y por eso volcaron muchos sus votos para el partido opositor, los republicanos. Our president's approval rating is very low. La reputación, o como se dice, del presidente es bastante baja, como se dice, la estima o... Yep. And do you have like congressmen? Is it the same thing here? Yeah, we have the same thing. Okay. Yeah. And then in the United States, the people with the lowest rating in terms of politicians are our congressmen. Y en Estados Unidos, la gente que tiene menos reputación son los congresistas, ¿no? 80% of people would say we have a crisis in our Congress. El 80% de la gente está en Estados Unidos, 80% de la población dice que ellos están teniendo crisis en el Congreso. You know, a couple of years ago, we had an economic crisis that was because of the savings and loans and lending money out to people who are building houses. Años atrás, ustedes habrán escuchado que teníamos una crisis económica por cuestión de los préstamos que se otorgaron inapropiadamente y eso impactó mucho en la población, tal es así que tenían que entregar o malvender sus casas. And due to a lot of greed on the part of the banking industry, we moved into a worldwide recession. Y a raíz de eso, entonces nosotros, o sea, lo que ocurrió en Estados Unidos impactó en una recesión mundial. So yeah, the crisis is everywhere. Así que la crisis por todos lados aparece. Una pregunta, pero que le quiero hacer a todos. ¿El aire puede estar prendido o apagado? No lo podemos bajar. ¿Están cómodos así? Yo sé que hay algunos que les pega muy derecho, por ahí si quieren reubicarse, o lo apagamos directamente. ¿O para ustedes está bien? ¿Está bien la temperatura? Claro. Bueno, al que le esté dando muy de frente, a reubicarse. Okay. Acá, bienvenidos los que quieren estar acá. No, más atrás no da tan... O quizás si se pone un poco frío se puede apagar un rato porque eso aguanta bastante, ¿no? Otra Ahora, opción. ¿ustedes ahora cómo están? ¿También? She's talking about air conditioner if it's too, because they cannot reduce the intensity, so... ¿This okay? You? Perfecto. Okay. The men of the snow. No, una de las cosas que hablábamos en el grupo, Omar, esto es para... He has a question or comment. Llegamos a la conclusión de que cuando evaluamos el liderazgo, independientemente We evaluate the leadership independently of que sea liderazgo en la iglesia church o or fuera de la outside of a iglesia, church, el buen liderazgo se podría resumir en que el líder siga a Dios. we were talking and it's a question now. Can we describe that a good leadership is the one who follow God or God principle or the truth? Because you were emphasized about truth and God. Yeah, so what I'm going to do in this afternoon session is I'm going to map out, this is what we see in the life of good leaders. Sí, justamente ahora yo quiero comenzar a mapear, hacer un mapeo, que esto es lo que nosotros vemos o podemos observar en lo que va a exponer acerca de los buenos líderes. So let me pick up then one or two more thoughts from our second session to introduce what we are moving into. Y quiero ver algunos pensamientos de la segunda sesión de esta mañana para introducirlos a esta tercera. There's a very well-known leadership researcher named Bobby Clinton. Hay un buen escritor y conferencista que acerca del liderazgo es un muy buen recurso, es Bobby Clinton. No relationship to our past president. Pero no tiene ninguna relación con Clinton, el presidente. And this man is a Christian leadership expert. He especially researches Christian leadership. Bobby Clinton es un creyente muy fiel y especialmente él se dedica a preparar recursos literarios y conferencias para líderes cristianos, pero lo usan otros que no meramente en la iglesia. And as he studied Christian leaders from around the world, Él estudiando
los líderes cristianos en el mundo entero, He literally did thousands of case studies of leaders. él literalmente ha hecho miles de estudios de caso de líderes cristianos. His conclusion was that only 30% of Christian leaders finish well. La conclusión a la cual arribó Bobby Clinton es que solamente el 30% del liderazgo termina bien. That would be about like saying these leaders are going to finish well and all of the rest of you will finish poorly. En cantidad o en porcentaje sería como decir que únicamente este grupito va a terminar bien su gestión de liderazgo en lo que sea y los demás no. Then he asked the question, what do we see in the lives of this group who is not finishing well? Entonces él levantaba la pregunta, ¿qué es lo que nosotros podemos ver o observar en este grupo que es la causa de que no terminen bien? There are problems with pride and ego. Problemas con orgullo, There are issues of sexual immorality. temas de inmoralidad sexual, There are problems with the abuse of power and authority. problemas con el abuso de autoridad, There are financial failures, digamos fracasos financieros usually involving greed and improper financial accounting. y normalmente relacionado con el mal uso de las finanzas o desviación de fondos, So there's pride, orgullo, money, dinero, sex, sexo, power. poder. And they have plateaued or become stagnant in their learning. Y otro problema es quedarse estancado como en un plató en cuanto a su aprendizaje. They are coasting on old lessons learned. Coasting on old lessons learned. Ellos quedan ahí como paralizados en cuanto al proceso de aprendizaje. So it sounds like a problem of the heart, doesn't it? Suena como un problema del corazón, ¿verdad? Now then he asked, what do we find present in the lives of those leaders who are finishing well? Ahora, ¿qué encontramos en the ones who are finishing? Well. En aquellos que finalizan bien, ¿qué se encuentra y qué observamos en ellos? Almost always they are lifelong learners. Casi siempre están en una capacitación continua, aprendices continuos. And I'm not going to talk about this anymore other than if you can do yourself a great favor, become a lifelong learner. Y yo no voy a hablar ahora de esto, pero hágame un favor, sean aprendizajes continuos, de por vida, aprendices continuos. Be passionate about your learning. Estén apasionados del aprendizaje. Now, how you learn is entirely up to you. Ahora, ¿cómo aprender? Ya es de acuerdo a los métodos y formas, a cada uno le pertenece cómo hacerlo. Just be a learner. Pero sean aprendices continuos. A second quality that he found La segunda cualidad que yo he encontrado is leaders who are finishing well have developed a very serious way of doing the spiritual life. Los líderes que terminan bien encuentran caminos fructíferos para alimentarse espiritualmente y cuidar su vida espiritual o el aspecto espiritual de su vida. Yeah, so they have found rhythms and ways of moving into a very deep intimacy with God. Ellos han encontrado y practican formas, caminos para crecer en una intimidad, una relación correcta con Dios. And the third thing is these leaders who finish well almost always had mentors in their life. Y el tercer aspecto en la vida, que los líderes que terminan bien es porque siempre han procurado tener mentores en su vida. Do you need to explain that concept, mentor? Do they understand that? El concepto de mentor, ¿para quién es claro? Bueno, el mentor se refiere
a aquella o aquellas personas en las cuales nosotros encontramos recursos constantes para la guía, para la conducta. Son aquellos que nos van a apoyar, como también aquellos que nos van a reprender, con aquellos que nos van a llamar la atención, que velan y están interesados por nosotros, a la forma, de la misma manera que los padres quieren proteger a sus hijos observándolo y no le van a mezquinar consejo y apoyo en la vida. So I was just over in Chile for a week training an organization's senior leaders on how they can begin to build a mentoring culture all throughout their organization. En Chile yo estuve en una organización enseñando que se llama Senior Leaders, o sea, líderes mayores, para que ellos realmente comprendan el proceso de la mentoría, del apoyo al liderazgo emergente. And in that same organization, I have been spending the last year helping those senior leaders become what we call spiritual directors. Y el año pasado también tomé tiempo para que estas mismas personas, estos líderes mayores, avanzados, pasen a ser o sean dentro del grupo Spiritual mentors, his name is spiritual mentors. Mentores espirituales o guías espirituales. Yeah. So how do I come alongside a person and help you move into a really growing, always deeper intimacy with God? Cómo estar al lado de otra persona y poder ser una ayuda y un guía para que esa persona viva realmente íntimamente con Dios, con su verdad, en sus caminos, ¿no? So lifelong learning, a rich spiritual journey, and mentors to guide you on that way. Así que el aprendizaje continuo, la mentoría y la guía del Señor en sus vidas, ¿no? See, now here's why we need those things. Esto es la razón por la cual necesitamos esas cosas. Pride, money, sex, and power. So again, then sorry, I mixed. Pride, money. Yeah, but this is what you're referring is. Oh, You say here is what? we need those kinds of processes in our lives because of. Nosotros necesitamos ese proceso de estas tres cosas a causa del orgullo, el problema del dinero, el problema de la inmoralidad, el problema del cuando el poder, el mal uso del poder y la autoridad. You see, those are the fundamental temptations of life. Estos cuatro que menciono son una de las tentaciones principales en la vida de una persona. By the way, if it's getting too cold in here, we can turn the air conditioning off. Si quieren cerrar al aire acondicionado, bueno. Yeah, that's. Total, después lo pueden encender de vuelta, ¿no? Sí. Yeah, I'm going to adapt to your culture. I don't need to be bringing North American cold. El que se quiera adaptar a nuestra cultura no quiere traer el frío americano acá. Now, listen, let me just use one of those issues. Let me talk about power for a moment. ¿About what? About power. Entonces vamos a un poquito cubrir algunos de estos temas. Quiero hablar un poquito del tema del poder. When they wrote the Old and New Testaments, they didn't even have the word leadership in their vocabulary. The writers. Yeah, the concept doesn't exist in the Cuando el Hebrew or Nuevo Greek. Testamento fue escrito, no, en el vocabulario no estaba la palabra líder. The English word was not even invented until late 1600s, 1700s. El idioma inglés no fue inventado hasta los años 600, 700. And so in the Bible, there's only one or two times when we actually use the word leadership as an appropriate translation in the Así Bible. que en la Biblia hay solamente dos o tres pasajes o partes donde propiamente se puede traducir digamos, el lenguaje, la palabra, alguna palabra original y decir liderazgo o líder.
And so when the Bible is talking about leaders, Así cuando la Biblia habla acerca de líderes, it does it in two main ways. lo dice en dos maneras. One is it names people who are in certain positions or roles. Se refiere a gente que está en determinada posición o rol, So king, rey, pharaoh, faraón, governor, un gobernante, military officers, un oficial militar, but they name the role that they are in. pero se nombra o se describe el rol en que está. Or the Bible uses the language of power and authority. La Biblia también usa la palabra poder y autoridad. By definition, a leader is somebody who exercises power and authority over others. Entonces, por definición, el líder es alguien que ejercita o ejerce poder y autoridad sobre otros. So in the Greek language, the word is exousia. Exousia. Exousia es la palabra en griego para líder. Matthew chapter 28, verses 18 through 20. Mateo capítulo 28 del 18 al 20, si tienen ahí. Yeah, turn there. Let me hear what the Spanish word is. Mateo 28, 18 al 20. Yeah, just in verse 18. 28, 18 to 20. Yeah, well, let me just use the word, just verse 18. El 18 nada más. 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. All right, what's the word used there? Okay, so the Greek word here is a very interesting word. La palabra en griego acá es una palabra muy interesante. It is not just power, No es solamente poder, which is the ability to do something. que es la habilidad de hacer algo. So Omar right now has the power to translate, Ahora Omar tiene el poder o la autoridad de traducir. which means he has the ability to translate. Él tiene la habilidad para traducir. He also has the authority to translate. Él también tiene la autoridad ahora para estar traduciendo. In other words, he has the right to be the translator. Él tiene el derecho de ser hoy el traductor. Somebody could come walking in off the street Alguien que camina, viene de la calle, with the power to translate, con la capacidad para traducir, but since they have not been asked to do that pero como no se le ha pedido ni se le pide que traduzca, and given a place of right and responsibility, y no se le da la responsabilidad de que traduzca, they have no authority to translate. no tiene autoridad, aunque tenga la capacidad, pero no tiene autoridad para traducir. So sometimes there's words of power and sometimes there's words of authority. Entonces a veces aparece la palabra de la capacidad, la potestad y la autoridad. But exousia in the Greek, Pero exousia Es- en griego power and authority. combina las dos. Poder, o sea, capacidad y autoridad para hacerlo. Yeah. You have the capacity Tienen capacidad and you have the right. y tienen también el derecho. Very, very very perfect word. Una exousia viene a ser una perfecta palabra para referirse al líder, ¿no? By definition, leaders are those who have power and authority. Por definición, entonces, el líder son aquellos los que tienen poder y autoridad. By definition, a good leader Por definición, un buen líder is one who uses power and authority. es uno que usa su poder o capacidad y autoridad. Well, why don't you tell me, how would a good leader use power and authority? Entonces, díganme ustedes cómo un buen líder usa o debe usar ese poder y autoridad. Okay, it would come from their heart. With a responsibility, Okay, with responsibility. humility. Oh, and humility. What would be their reason? Why would they use their power and authority? ¿Cuál sería la razón por la cual
hace uso de esa capacidad y autoridad. Because he said because he's also under authority. Okay, also under authority. For being servant of God. Okay, so a good leader uses power and authority in a way that does what? Un buen líder entonces usa su poder o capacidad y autoridad. What's the ¿Por qué? result? ¿Cuál es el resultado? ¿Para lograr qué? Sí, por ahí está. Love, people can come close to God. ¿Cómo ya? To reach change. The people can do their work or activity with a willingness to unify with the people and commit with God. Excellent, excellent. Good leaders use their power and authority on behalf of others. Los buenos líderes usan su poder, su capacidad y For- autoridad en beneficio de los demás, Yeah. To help others, para ayudar a otros, to lift them up, para edificarlos, to heal their wounds. para sanar sus dolores, ¿sí? Okay, we're going to get to that now. You have to give a reverse translation. Okay, because good. It's very good. Sé que lo hace en decir en castellano. Sí, claro. He does not have the power to Ponete translate. un broche. No, está bien, muy bien. El poder y la autoridad es dada por Dios, porque tenemos a Jesucristo en mi corazón. Bien. Nadie podría hacerlo por sí mismo, nadie tendría el poder y la autoridad Cierto. de lo de Dios, sino que por sí mismo. Bien. Good. We're going to get to, that's what this part is all going to be all about. Where do we get that kind of power and authority? Ahora vamos a hablar acerca de eso, de dónde sacamos esa capacidad de poder y autoridad. Okay, then if that's what good leadership is, De esto se trata, del buen liderazgo. then bad leadership is the misuse or the abuse of power and authority. El mal liderazgo es el mal uso o el no uso de ese poder y autoridad. So if you abuse or misuse power and authority, what are you doing to other people? Así, si ustedes hacen mal uso de esa capacidad y autoridad, ¿qué logran la gente que ustedes le dieron? So, bad results and you get damage and you lose authority. Yeah. ¿Cómo? And also, yeah, you become divided from the people. You cannot be closer. Okay? This person would be part of the 70% who doesn't. Yeah, good. Very good. Sounds like the bad shepherds of Ezekiel 34. Como los pastores desobedientes de Ezequiel 34, Sounds like the Pharisees of Matthew chapter 23. fariseos de Mateo 23, Sounds like the false teachers in 2 Peter. como los falsos maestros en 2 de Pedro. Todos esos son líderes falsos. Thank you. Sorry. He is my mentor.
You too. Okay, if good leaders help people, Los buenos líderes ayudan a la gente, bad leaders hurt people. los malos líderes causan daño a la gente. Good leaders lift people up. Los buenos líderes edifican a la gente. What do bad leaders do? ¿Y qué hacen los malos líderes? Keep them down. Los destruyen, los aplastan. We call, oppression is the word. Y la opresión sería la palabra adecuada. If a good leader says, I exist to bring as much blessing to people as I can, Si el buen líder dice yo existo para traer la mayor cantidad de bendiciones posibles a la gente, what does a bad leader do? ¿qué va a decir el mal líder o qué hace? To take what you have and bring it to myself. Claro, todas las bendiciones o lo que ustedes tienen me lo apropio o lo traigo para mí. Es Jeremiah 45, ¿cuánto? 45:5, that if you're looking for great things for you, don't look for... Yeah. Now I'm going to be very, this will be the third time I'll say this. I hope this doesn't offend anybody. La tercera vez que digo, espero que esto que voy a decir no lo ofenda a ninguno. A ver, va a decir algo y luego te daño, sí. I have serious concerns about the prosperity teachers. Yo tengo mucha preocupación acerca de los que predican ese tema de la prosperidad, o la doctrina de la prosperidad. I see far too many of those people Yo veo bastante de este tipo de líderes who are living with great excess in their lives. Viven con un gran éxito en sus vidas. They are taking all of that from their people. Todo eso que ellos obtienen lo sacan, se lo quitan a la gente, Making false promises to them, le hacen falsas promesas a la gente, but living very, very high off the sheep that have been entrusted. pero ellos viven de una manera muy confortable a costilla de las ovejas que ellos tienen que pastorear. Because when you have power and authority, there are two more temptations that are very, very Que cuando dangerous. tú tienes poder y autoridad, hay dos tentaciones en las cuales puedes caer. The misuse and abuse of money, El mal uso o abuso del dinero and the abuse of sexuality. y el abuso de la sexualidad. And they just seem to go together. Y estos generalmente están emparentados, van juntos. Fort Lauderdale is a very big city in Florida. Fort Lauderdale es una ciudad grande en Florida And within the space of 12 months, y en el periodo de 12 meses the three senior pastors los 13 pastores principales of those churches de esas iglesias de ahí lost their jobs perdieron su posición como pastores because they had all been committing adultery. porque los tres cayeron en adulterio. Oh, and by the way, living at a very excessive level, very high standard of living. Y los tres vivían tenían un estándar financiero tremendo, muy alto. Daniel, perdón. Is a question? A personal question? I always A mí me gustó enjoy to help others. toda la vida dar una mano y a mí me hizo sentir bien And hacer I, eso. felt good when I could help La pregunta es, someone. ¿yo lo hacía por ayudar a los demás o por sentirme bien yo? My question is why I did this. Because it was a retribution to me that I felt good. So here is the goodness of our God. Here's how good our God is. What? Well, here's the goodness of our God. Veamos lo bueno que es nuestro Dios. He has so designed us
Él nos ha diseñado así that we are meant to bless other people, que nosotros podamos bendecir a otros, to help them and lift them up ayudarlos, levantarlos cuando están caídos, and do good for them. a hacerles bien. And He's so designed it that when we do such things for others, Y así estamos diseñados que cuando hacemos bien a otra persona, there's the joy of satisfaction and fulfillment that arises in our own heart. se vuelve bien a nuestro corazón gozo y satisfacción por haber ayudado a otro. Now then, all we have to do is just guard our heart a little bit. Lo que de todos modos tenemos que hacer es un poquito tener cuidado con nuestro corazón en el sentido de la intención, la intencionalidad. And make sure that good feeling isn't why we're now continuing to bless others. Que no continúe siendo ya solamente los buenos sentimientos que nos causa, que esa sea la razón principal de ayudar al prójimo. Let it be the fruit of your goodness and not the reason for your goodness. Que el sentirse bien sea como el resultado de tu bondad y no la razón para ser bueno. And I hope you will feel good a lot. Y yo quiero que en toda tu vida te sientas bien, haciendo bien a la gente. ¿Ya? What happened with the leader in the church is the power abuse, and he does everything in the church. Todo lo hace él, todo, no deja que los demás participen, que... Un ejemplo, ¿no? Con esta gente también participo de los jueves, por ejemplo, nos juntamos a jugar a la pelota y hasta él arma los equipos para su beneficio. ¿Qué es? ¿Un amigo, un pastor? No, ¿Qué el es? pastor. El pastor. No es acá, ¿no? No juegan fútbol. He's saying that he meet with a group of people that every Thursday they play soccer, and they say, so the pastor is such a way that he organizes everything and name the thing he does everything according. Everything has to be done according his. Habría que aclararle de que no es acá, ¿no? Desde que en otra localidad. Not any one of the pastors. Nobody here. Right. So, okay, so that's one of the problems of this kind of leadership. Ese es el problema que ocurre cuando si se presenta esa situación piramidal y jerárquica de liderazgo. Entonces el líder es el que comanda todo. Because those leaders also lead out of insecurity and fear. El liderazgo o el líder, él vive con una inseguridad y temor y tiene que hacer todo para que no lo vayan a descolocar. Él tiene que estar siempre ahí en la puntita What if I lose my power and ¿Qué authority? pasa? Se juega en su mente la pregunta, ¿qué pasa si llego a perder la autoridad y mi poder acá en el grupo? And so we guard it and protect it and Sí, entonces don't se share it. protege a sí mismo con esas actitudes, de ser el que decide todo. Just hold on one second. Que guarde esa solution. Good. Well, all right. The easiest thing is go to another church and that's it. The more difficult is remain there, That's right. stay there, but So that's what these are still some introductory comments about how does this become possible. bueno, esto es, estoy haciendo una introducción de cómo esto puede ser posible, un cambio. But it is going to take some women and men who are tired of the old ways of leadership. Some women and men Se who are necesitan tired, hombres y mujeres dissatisfied. que that are tied to the Tired or tied. dissatisfied. Hay hombres y mujeres que están cansados y no satisfechos con este tipo de liderazgo. Existe esa realidad. And are willing and courageous to start a new kind of leadership. Y por eso quieren y desean comenzar un nuevo estilo de liderazgo para bien de la congregación.
which I'm going to show you in a couple moments, is Yep. not new at all. Y esto no es nuevo lo que te estás mencionando. It's the way God has done things from the very beginning. Y es algo que Dios ha hecho desde el principio, cuando había esos abusos y había que comenzar con un nuevo estilo. And Jesus came to supremely illustrate it. Así que Jesús vino justamente para ilustrar toda esa temática. We'll come to your question in a moment. Los hiciste hablar. No, mira lo que le voy a hacer ahora. Jugando al fútbol los jueves. ¿Cuándo? We don't have the exact word, then we don't have ideas. Okay. All right. Language is very important. El lenguaje es muy importante. If you don't have language, then you don't have ideas. Si ustedes no tienen lenguaje para determinada cosa, no pueden surgir ideas al respecto. So words are the building blocks of ideas. Así que las palabras son ladrillos con los cuales nosotros construimos ideas. No words, then no ideas. No hay palabras adecuadas, no hay ideas adecuadas. No ideas, then no experience. Si no hay ideas, uno no llega a experiencias. Now there's a very interesting Latin culture dynamic here. Hay una cuestión interesante en la dinámica de la cultura latina. There's a very important word that your culture is missing. Hay una palabra muy importante que yo me he dado cuenta en estos años que en el lenguaje latino falta. So without that word, you don't have the idea. Sin esa palabra no pueden tener las ideas. Without the idea, you don't have the experience. Si no hay ideas, no hay experiencia. Now before I tell you what that word is, Y antes de decirle cuál es esa palabra, so there is the word courage. hay una palabra que es coraje. So if you have courage, that's wonderful. Si tenemos nosotros la palabra coraje, bueno, y si tú tienes coraje, perfecto. But if you don't have courage, Pero si no tienes coraje, then what do you need? ¿qué necesitas? Well, in the English, we would say you need to be encouraged. En inglés nosotros decimos, tú necesitas ser animado, encouraged. Okay? Yeah, so you need somebody who has courage Tú necesitas de uno que tiene coraje to come and give you courage. para que se acerque y te dé ánimo, para que tengas, que estés más que entusiasmado, que tengas el coraje para hacer una cosa. Okay, so you follow that so far? ¿Me siguen ahí hasta ahora? All right. Mira. Now, in the English language, we have the word power. En el idioma inglés nosotros tenemos la palabra poder. If you have power, that's wonderful. Y si en castellano tienen la palabra poder, perfecto, maravilloso. But if you do not have power, Pero si no tendrían la palabra poder, what do you need? ¿qué necesitan? The English. Okay, good. The English has a word. L- We will
empower you. En inglés tenemos una palabra que es empower. Alguien viene y te va a dar el empowerment o empower. Good. Yeah. We will give Empoderar. power to you. We will resource you with power. Nosotros te vamos a ser un recurso, dar un recurso, We will bring power into your life. poder en tu vida. Te vamos a favorecer, otorgar poder para que entre en tu vida y puedas hacerlo. ¿Qué ibas a decir, perdón? ¿Alguien dijo algo acá? Ajá, no. Es capacitar más que dar capacidad, dar poder. Okay, now, see here, you don't have that word in the Spanish. En español no está una palabra exacta que signifique lo que es empower o empowerment. And when you don't have the word, you don't have the idea. Así que si no tienen la palabra, no tienen la idea. And if you don't have the idea, Y si no tienen la idea, you don't have leaders who are giving power to those who need it. no tienen líderes que den el poder a quienes lo necesitan. See what we're getting at? ¿Se dan cuenta dónde estamos llegando? Jesus Christ, Jesucristo, Matthew 28, verse 18. Mateo 28, 18. All exousia has been Todo given to me. poder me ha sido otorgado a mí. Now, did Jesus then keep all his exousia? Que, did Jesus Did Jesus then keep it all to himself? Jesús ha guardado para sí mismo todo ese poder. No. A ver, allá, levanté la mano antes. No, what'd you say? A ver, otra vez. No, eso Dios no nos ha dado, no está en ese texto, eso es otro texto. Tomaste algo cuando dice Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino poder, amor y dominio propio, pero no está en el contexto. Okay, so Jesus is making a statement. He possesses all exousia. El Señor Jesús dejó establecido que Él posee todo el poder. And then he says to his 12 closest Y friends, entonces le dijo a sus 12 cercanos, mejores amigos, go out into the world and do ministry. vayan al mundo y hagan el ministerio, Now, what was automatically assumed in that command? pero que estaba implícito en ese mandamiento. You have my power and authority. Ustedes tienen mi autoridad y mi poder para hacer esto que les mando. You see, the disciples went empowered. Los discípulos salieron empoderados a realizar la tarea. Facultar, yo diría la palabra para mí siempre ha sido facultar, pero no es... Sí, sí, pero no es exacto. Nosotros tuvimos mucho tiempo porque hemos traducido en un libro ese tema. Sorry. Okay. So you know what this is? There's some discussion going on because without language, the ideas are very Se hard. dan cuenta que se generó una discusión del vocablo porque no existe la palabra justo. Ahora se dice empower, empoderar, pero no es realmente. Yo no sé si está aprobado por la Academia, Real Academia, pero por eso se generó esto, porque no hay una palabra que sí, eso es. Yeah. You know, one of the things the Apostle Paul did? ¿Saben lo que una de las cosas que el apóstol Pablo ha hecho? He actually invented words. Él inventó palabras. There are words in his letters that appear nowhere else in all of ancient Greek Y lo literature. digo porque hay palabras en sus cartas que no aparecen en ningún texto griego. And when he invented a word, Cuando él inventó esas palabras, it was because there was an idea he needed to communicate and there just wasn't a word to do it. porque había una idea que él quería comunicar y no existía la palabra para comunicarla.
I think the church needs to invent some words. Así que yo creo que la iglesia necesita para algunas cosas inventar ciertas palabras And fill them with meaning y llenarlas de significado and live them out y lanzarlas, que corran, to display to people what these words mean. para que la gente pueda entender el significado de lo que se quiere decir entre. So somebody needs to invent a good word for empowerment. Okay, this is used. Now people are Okay, using here, all right. Empoderar. Okay. Now here's what's really beautiful about this. Esto es lo que es hermoso acerca de esto que estamos hablando. Okay, it's not like this. So here's my power. I'm giving you half my power, and now I have less and he has some. No es algo como esto, de que, bueno, la hoja completa es mi poder, yo te doy algo de poder y me quedo con algo. That's not how it works. No es la idea. I give you my power. Acá te doy mi poder Well, look, I have just as much as I had before. y yo tengo acá lo mismo que tenía antes. You see, when Jesus gave his power away, Cuando el Señor Jesús otorgó poder a los suyos, Jesus still had all power and authority. Jesús siguió teniendo todo el poder y la autoridad, Él no le mermó. See, you don't lose power, you Sí. multiply it. Tú no pierdes poder, sino que multiplicas el poder. I want to, Sí. He's referring that if I think it's related when Jesus told his disciples, "It would be good for you that I go because my Holy Spirit is coming, and then you will be empowerment." yeah. What's and by the way, so what is the what's the Spanish translation there in Acts chapter 1 verse 8 also? When the Spirit of God comes upon them. Investidos. Ah. Okay. All right. Filled of the Holy Spirit, and the connotation is that invested by power, the power of the Holy You want Spirit. to share? Sí, dice que exacto, está bien mencionado, porque la palabra de la presencia venida del Espíritu Santo, que dice ahí, serán investidos de poder, que tiene la connotación del empowerment o del empoderamiento. Ujú. Yeah. Okay. We need to talk any more about this. I'm going to go on and develop it, but are we okay at the moment? We have an understanding? Hasta ahora, bien, hay una comprensión del tema y sigo adelante con esto. Sí. Ok. Ajá, gracias. Sí. Hoy estaba medio nervioso. No, hoy me afeité a la mañana y vine a pedir una ofrenda de hojitas nuevas, pero hasta recién ahora a las 3 de la tarde se dan cuenta. Pero bueno, así son las cosas. Still I was saying that though all of us will receive the Holy Spirit, but you think it's different about the power. I know that the Bible talks about you receive power when the Holy Spirit is going to do accomplish the task. All right. The power from God is going to have many different manifestations and applications. Bueno, refiriéndose a lo que Estela mencionó, tenemos que entender que el poder de Dios tiene diferentes implicaciones y manifestaciones en los creyentes, en la persona. Since you're sitting up close, I'm going to keep on using you. He's Va- sitting close, I'm going to keep on using him. Por el hecho de que estás sentado más cerca de él, te va a utilizar. So, if you do not know how to preach, If you not what? he does not know how to preach. He doesn't know how to preach. Si en tu caso que vos no sabés cómo predicar,
and let's assume that I'm a very good preacher, y vamos a asumir que yo soy un buen predicador, I come along and empower him to become a good preacher. yo vengo a tu lado, me acerco y te empodero para que seas un buen predicador. Gracias. Okay. Have I now lost my power to be a good preacher? Ahora, por hacer eso, yo pierdo mi No. capacidad para ser un buen predicador. Now we have two good preachers. Ahora, una vez que vos aprendés, ahora tenemos dos predicadores. Now the kingdom of God has two good preachers. Y ahora en el reino de Dios hay más de uno, hay dos predicadores. If I'm a really good evangelist, I have the power of evangelism. Si yo soy un buen evangelista, soy donado, tengo el poder para evangelizar, And you don't have that ability, y ustedes no tienen esta habilidad, but you'd like it, en este caso Carlos, pero a ti te gusta, and we spend time together, y pasamos tiempo juntos, and I teach and I y te train, enseño y te capacito, I am empowering him with evangelism. yo te estoy empoderando para la evangelización, I haven't lost anything. y yo no pierdo nada. It's multiplied, Hay multiplicación, and now there's two of us. y ahora somos dos. What if each of us go out and start to empower others? Y que Just si stand over there. nosotros dos vamos Stand over y there. Stand over there for a moment. empoderamos a otro. Levantate. Where? Ahí está. Okay. So stand there with your hand on them. Ahí Put está. your hand on them. Poné la mano al hombro. Okay. ahí. Right. So now we are both empowering two more people with the ability to evangelize. Así que nosotros dos ahora empoderamos a otras dos personas para evangelizar. Now we have four of us. Ahora somos cuatro. Let's go find somebody else. Come on, get up, get up. Vamos a buscar y encontrar a otro. No, claro. Ay, me llevo el negocio enseguida. Más fuerte que él. Come on, find some. Just find somebody. No. Ahí está, es. Claro. Okay, now there's four of us that we are empowering somebody who doesn't have it. Ahora somos cuatro de nosotros que empoderamos a quienes no tenían esa capacidad. Now there's 8 of Ahora us. somos 8. This is the very, okay, you can all sit down. Thank you. This is the way of Jesus. Esta es la forma en que el Señor Jesús, Do you know what they called in the Bible? ¿saben lo que la Biblia dice acerca de esto? ¿Cómo lo llama? Making disciples. Hacer discípulos. Helping people get the capacity to become a disciple. A ayudar a la gente a llegar a la capacidad de ser y hacer discípulos. And then go and make some more. Y vayan y hagan más. Give them as many capacities, Denle la mayor cantidad de, digamos, mayor capacidad, competencies, competencia, wisdom, sabiduría, whatever you have, give it away. todo lo que ustedes tienen, compártanlo. And yet we have lived for so long with leaders who want to hold on and Y hemos possess. vivido tanto tiempo con líderes que retienen lo que tienen o a dónde han llegado, Because I'm afraid if I give some of what I have to you, porque algunos tienen miedo de que si yo te doy algo que recibí a ti and somehow I'm less, y yo llego a ser menor que tú and now I'm threatened by your power, y llego a estar amenazado por la capacidad que tú tienes. comments? ¿Comentario? Yeah, some people they said that they're helping people, but they're just concentrating themselves. And duplicates, yeah, and the company talk about duplicate. Okay, now are they doing that in a way that if they're doing that in a way that they are multiplying power, multiplying skills and abilities, then they're empowering. ¿Sí? Si lo hacen de forma en que multipliquen las capacidades y el recurso humano, entonces ahí están empoderando. Una pregunta. Sí.
pensando en las buenas cualidades de un líder o un buen líder. Thinking of the good qualities of a good leader. Tiene que ver la motivación con el que el líder haga discípulos o capacite a otros. Mi, How the pre- good motivation are related with this attitude of doing Mi- more leaders or mi training. pregunta es, hoy día se habla mucho de liderazgo, no Today- solo en ambientes cristianos, sino In every environment, people talk about en leadership, todos not lados. just a Christian environment, but Pero uno ve muchas veces buenos líderes calificados así en otros ambientes, sometimes we see good leaders and pero la motivación que tienen para trabajar por los demás but the es motivation of working poder, dinero. with and for all Ahora, is normalmente el just power, liderazgo money. cristiano implica el desinterés total hacia la otra persona. Normally Es, we assume te that, quiero ayudar. Christian leadership implies not to have this ego interest or this personal interest, just in order to build other people's life and help them to grow. ¿Es correcto pensar así? ¿Son buenos líderes aunque sus motivaciones sean equivocadas? Can we think that they are good leaders, though their motivation are not good? Can we? So ethics has usually said this. The world of ethics has said this. La palabra ética implica lo siguiente. There are three things needed for an act to be considered a good act. Hay tres cosas que tienen que ser consideradas para determinar que un acto es un buen acto. The motivation has Las to be good. motivaciones es uno. The method has to be El good. método tiene que ser correcto And the result has to be y los good. resultados tienen que ser correctos. If any one of those is missing, Si alguno de los dos no está presente, it's not as good as it should be. no es tan bueno como debería ser. You take two of them away, Si sacas dos de esos tres valores, and you can't even call it good. ni puedes ya decir que es una buena acción. Now that's just what the world of ethics has understood to be good. Que es lo que implica la palabra ética. I think there's some truth En conclusión, there. Yeah. la motivación de ayudar al otro tan solo por enriquecerme no sería tan ético. Así que the motivation to Yeah. help others Yeah. just for the fact of my benefit, so we cannot consider that this is good. Yeah, so then it would be a self-centered motivation. Así que sería una Okay. motivación egoísta. So Y no, ella está diciendo que so we cannot consider that this person is a good leader. if I came down here Si yo vengo acá because I had an ego need porque yo tengo una necesidad egoísta centrada en mí mismo, to spread a reputation de ganar reputación acá en Argentina, digamos en Carlos Paz. even if I'm saying some good things and they're having some good results, Aunque diga muy lindas cosas y obtenga buenos resultados, it's not good. no es bueno. It's not as good as it should be. Y no es bueno como debería ser. Sí, acá y después allá en Mary. Now, if I am doing or try to make disciples Mhm. because it is written in the Bible, and I want to be like a good Christian, an obedient Christian, and making disciple, she also wonder if this is just because of my personal benefits. Okay. Very good question. Buena pregunta. Similar answer to the question you had asked. Sí, te va a dar una respuesta similar a la que le dio a Daniel.
when our hearts want to do what God has designed them to do, Cuando en nuestro corazón nosotros queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos, yes, do we get some benefit from that? Sure. sí, tenemos que aceptar que podemos obtener algunos beneficios de nuestra obediencia, acto de obediencia. We get satisfaction, we get fulfillment. Satisfacción, nos sentimos completos, plenos. That's how a good God has designed it. Así es como Dios nos ha diseñado. And so therefore, even though we get benefits, Entonces, a pesar de que nosotros recibimos beneficios, if we're doing what God wants and the way God wants it, it's still a very good act. porque estamos haciendo, por el hecho de estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos, considero que aún así es un buen acto. And oh, by the way, you get blessed too. What? She gets blessed as well. Entonces, vos también te sentís bendecida con lo que haces. That's how good our God is. Así es bueno nuestro Dios. Sí. Mary? Sufficient? Okay. Tiene que nacer desde el motivo principal, pienso que debería ser ese, el servicio a otro. Si no hay un servicio a otro, Sí, no servirte a vos misma. servirnos a nosotros Yeah, she mismos. said that the main reason is to serve others, to help others. It have to be present there, and though you also know that That's you right. will receive the benefit of the joy. Yes. Same. And what I'm going to finish with today is we're going to look at humility, love, forgiveness, and service. Entonces, humildad, amor, perdón and the last one, Service. y servicio. Esos son 4 cosas esenciales con cual quiero dejar este tema. When those 4 qualities Así, cuando estas 4 cualidades are infusing your power and authority, son las que son la infusión que pertenece o inspiración para el poder y la autoridad, that is the very way that God's power and authority comes to us. esa es la forma en que Dios derrama el poder, su capacidad de autoridad en nosotros, cuando And it was existen esos 4 elementos. The very way that the power and authority of Christ came to the world. Así es, esa es la forma en que el Hijo de Dios vino también a este mundo. Ujú. Perdón y servicio. Yeah, they were mentioned this fourth. Okay, I want to make sure I want to make sure I get enough things covered. Are we doing okay on time? ¿Cómo vamos con el tiempo? It's 3:30. Still we have 30 minutes. 30 minutes. Or less than that, it's fine. I'm going to use my power and authority and keep you here until 8 o'clock tonight. Oh, dice, voy a usar mi poder y autoridad para llevar el seminario hasta las 8 de la noche. Well, you can do that. I don't know if the people will be staying. Yo digo que puede usarlo, no sé si la gente va a estar acá, pero bueno. Here's what we're going to do. Let's take about a 10-minute break. And when we come back, we're going to finish our last session, and we'll go for about an hour yet. Okay? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a tener un break de 10 minutos y después cuando vengan vamos a continuar o hacer otra sesión para finalizar. Así que tienen agua caliente, mate al intérprete, porque acá me están matando ustedes. Me están matando, me lo muestran, lo pasean, y la bombilla siempre egoísta, la bombilla apuntando a...